Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de una obra de amor, de una obra que cumple 55 años prestando servicios al pueblo dominicano sin mirar a quién. Se trata de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ese sueño que inició doña Mari Pérez de Marrancini hace 55 años y que hoy se expande por prácticamente todo el territorio nacional, prestando ayuda, como dijimos, sin mirar a quién, y preparando a tantos hombres y mujeres a los cuales les ha afectado la adversidad para que se conviertan en ciudadanos útiles a su país. Nos acompañan hoy la fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y Mujer del Año, por ahí anda el periódico, la licenciada Mari Pérez de Marrancini, presidenta también de la asociación, su hijo, el licenciado Celso Marrancini, primer vicepresidente de la Junta Directiva Nacional, y el vicepresidente ejecutivo, licenciado Arturo Pérez Gaviño. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el jefe de redacción de apertura de Diario Libre, el periodista José María Reyes, y los miembros de la redacción integrada de nuestro diario, Wilder Páez y Wander Santana. En unos instantes arranca este diálogo libre con la licenciada Mari Pérez de Marrancini y los demás directivos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones por más de medio siglo en esto. ¿Qué usted nos dice? Bueno, que gracias a Dios que hemos podido estar más de medio siglo trabajando en la Asociación Dominicana de Rehabilitación para que niños y adultos reciban los servicios necesarios para que sean personas útiles a la sociedad y a sí mismos. A mí me consta, porque estando yo fuera del país en los años 70, que incluso apenas tenía 10, 15 años de fundada la asociación, que delegaciones de fuera venían a ver el trabajo que ustedes estaban haciendo aquí. Es así, sí, han venido. Entonces, mi pregunta es relativamente fácil decir, bueno, yo me voy a dedicar a hacer esto, pero ¿qué ayuda recibió usted para organizarse de la manera en que está organizada la asociación? O sea, ¿cómo surgió? Usted tenía la idea, perfecto, vamos a trabajar en esto, pero ¿cómo hacemos esto? Hemos recibido mucha ayuda, tanto de personas como también del gobierno, para que la Asociación Dominicana de Rehabilitación pudiese lograr su labor, que ya realmente hay servicios casi en todo el país, diríamos que sí. En el norte, en el sur y en el este, y en el oeste también. Muy bien. Don José María. Cuando nace la Asociación de Rehabilitación, yo viendo un poco la historia en su página, es un espacio de 20 metros. ¿Ustedes pensaron que esta iba a ser una obra tan grande, que iba a tener esa dimensión que ha tenido en este momento? Realmente no lo pensábamos en ese momento, pero gracias a Dios ha podido expandirse y hay servicios de rehabilitación ya prácticamente en todo el país, en el este, en el oeste, en el norte y aquí en Santo Domingo. ¿Cuáles son los servicios más requeridos? Antes que eso, yo quiero contestar a la pregunta que hacía. Hubo un momento en que se pensó que no se iban a poder seguir los servicios porque faltaban 300 pesos. 300 pesos. 300 pesos. La fortuna. Exactamente. Realmente en ese momento era una fortuna, 300 pesos. Y yo creo que, tal y como dice doña Mary, el éxito de esto ha sido el apoyo de toda la población, porque hay que recordar las campañas con los sobres en las escuelas, las campañas con las alcancías, los telemaratones del siempre querido Freddy Verasgoico, que tanto ayudaron, y los apoyos
de los diferentes gobiernos en mayor o menor medida, pero definitivamente todo eso ha sido y de mucha gente que ha sacrificado su tiempo y su vida a favor de la causa de rehabilitación, donde se ofrecen servicios de fisioterapia, se ofrecen los servicios de la escuela especial, donde ahora mismo uno de los problemas mayores que nosotros enfrentamos, porque ustedes saben que gracias a Dios el polio ha sido erradicado, pero ahora hay algo peor, que son los accidentes automovilísticos. Y la poliomotocicleta. La poliomotocicleta y la polio droga. Porque los pleitos entre bandas dejan cantidad de personas o amputadas o con lesiones en la columna, y todas esas son personas que hay que atender. O sea, ya el 33% de los pacientes que nosotros atendemos, del 1.200.000 pacientes que se atienden al año, que uno dice esa cifra, y yo sé que muchas veces le pregunto a amigos, sobre todo a los empresarios, cuando les estoy pidiendo dinero, les digo, ¿cuántas consultas tú piensas que damos en el año? Y el que más me llega a 100.000. Y le digo, no, mira, es 1.200.000. Y pensar que ya del 33% es accidente automovilístico es una cifra preocupante. No, es una epidemia. Exactamente, es una epidemia. Así es como hay que definirlo, como una epidemia. Y pues, parte de eso es lo que se hace a través de todo el país. Y esa intención de desarrollar los servicios en el país, hay que recordar que lo más costoso es el transporte. Y que las terapias son terapias diarias, y aquí no hay facilidades para personas con discapacidad, no hay transporte público que tenga facilidad para subir una persona en una silla de ruedas. Creo que la única empresa que está ofreciendo ese servicio, y hay que reconocerlo, es Seguro Universal, que tiene 4 o 5 vehículos en excelentes condiciones, donde tienen las plataformas hidráulicas, de las cuales yo he usado, porque en algún momento que no he podido caminar porque me he roto un brazo o la pierna, he utilizado los excelentes servicios de esos vehículos, que yo espero que en algún momento algún empresario se entusiasme y nos donen 1 o 2 vehículos para nosotros poder mandar a buscar esos pacientes que no tienen facilidad de llegar hasta la institución. ¿Cuántos centros de rehabilitación total tenemos en el país y cuáles son esos puntos del país que abarca, cuáles provincias? Tenemos en la actualidad 33 centros. Sí. De esos centros tenemos 15 en el norte y en el noroeste del país, 8 en el sur, 6 en el este y 4 en Santo Domingo. ¿Esos centros todos dan todos los servicios o hay algunos más especializados que otros? Hay algunos más especializados que otros, porque aparte del servicio de medicina física y rehabilitación, nosotros tenemos 7 escuelas de educación especial para niños con discapacidad intelectual, que reciben todo el servicio desde la evaluación para determinar a qué nivel escolar pueden ingresar, hasta que terminan su programa de formación y comienzan en la parte del entrenamiento laboral, para luego pasar a la comunidad como seres útiles y en algún programa económico que les ayude a mantenerse. Tengo entendido que hay también un taller de prótesis. Sí. Solamente uno que da servicio, sí, pero no es necesario más de uno. ¿Sí? Solamente tenemos uno, pero a través de ese taller pues nosotros damos asistencia a todo el país. Asisten personal técnico calificado a los programas que tradicionalmente se organizan en puntos equidistantes del país para asistir a la clínica de prótesis para pacientes amputados. Y en ese sentido, pues, luego de tomar la medida, se hace la prueba en yeso aquí, y se van a hacer las pruebas para ambulación, a ver cómo se maneja el paciente, y después se termina la prótesis. Muy bien. En ese sentido, es bueno que tanto el gobierno como el sector privado nos ayude. Nosotros tenemos una escasez de prótesis enorme,
porque la demanda es de tal magnitud que los recursos nuestros no alcanzan. Incluso nosotros en el 2016 tuvimos una crisis de prótesis. Gracias a Dios en el 2017, con el apoyo de la presidencia, hubo un presupuesto adicional al que se nos da, que es el mismo desde el año 2007. O sea, el presupuesto, nosotros tenemos un presupuesto... Pero ustedes no han tenido inflación. No hemos tenido ni aumento de servicios. En el año 2007, el presupuesto nuestro del gobierno, que viene a través de la Secretaría de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, es de 67 millones. Nosotros recibimos un aporte de parte de la presidencia y sí se pagan algunos médicos y fisiatras. Pero para que tengan una idea, el presupuesto de rehabilitación hoy ronda los 1.000 millones de pesos. O sea que realmente hay un desequilibrio de que ya la proporción que el gobierno aporta porcentualmente es muchísimo menor de lo que aportaba en el año 2007. Y nosotros tenemos un desarrollo inmenso en este momento. Nosotros estamos construyendo un centro de rehabilitación nuevo en San Pedro de Macorís, un centro de rehabilitación nuevo en Nagua, en Dajabón, en Atomayor. Y en Atomayor hay que recalcar la ayuda de parte del senador Rubén Cruz, que hay que decir Rubén Toyota, porque nadie sabe quién es, y de parte de los hermanos Barceló. En Dajabón de parte de la Embajada de Japón, y también en San Pedro de Macorís, diferentes empresarios, uno de ellos que me ha pedido que no quiere que mencione su nombre, pero en este momento en el ensanche Osama, la empresa AES Dominicana nos ha facilitado a tiempo indefinido un local inmenso, que es increíble, parecería que se hubiera construido bajo los planos de rehabilitación. O sea, yo creo que es la donación o la facilitación, pues una más grande que ha recibido rehabilitación en su historia. Estamos hablando de un local de que costó más de 50 millones de pesos. Sí. Donde realmente la comunidad va a recibir todos los servicios. Ahí sí vamos a tener todos los servicios para la comunidad, y ese es el acuerdo que hemos llegado con la empresa AES Dominicana. Muy bien. Wander. Sí, estuvimos escuchando que ustedes dicen que tienen 33 filiales casi en todo el país. No sé si ustedes tienen contabilizado el promedio, la demanda, en cuáles regiones es donde más demanda tienen de los servicios. Porcentualmente realmente estamos entre un 14, un 15% de la población dominicana que tiene algún tipo de discapacidad motora y discapacidad intelectual. Pero evidentemente esos porcentajes han aumentado aquí porque en la producción de accidentes automovilísticos quizás nuestro país ocupa un rango muy superior a los demás del área. Y además de eso, los accidentes de motor pues se han incrementado en los últimos tiempos de manera vertiginosa y afectando y produciendo daños neurológicos severos. En principio eran golpecitos, roturas de piernas, roturas de brazos, pero para nadie es desconocido que en todas las entradas de nuestro pueblo, a partir de las 5 o de las 6 de la tarde, hay unas competencias de motores. Y esa competencia de motores, los motoristas lo hacen acostados en el motor. Cuando un motor de eso resbala o se cae, los accidentes son severos. Sobre todo que aquí detestamos los cascos, porque dan calor. No, son de moda. Y sí, ciertamente, don José María. Bueno, ustedes han dicho que tienen un presupuesto muy bajo, un presupuesto oficial de apenas 67 millones de pesos, y los compromisos, es decir, las responsabilidades que tienen ascienden a casi 1.000 millones de pesos. Es una labor extraordinaria que ustedes tienen que hacer para buscar esos fondos. ¿Cómo se da todo ese proceso? Y además me gustaría saber, quizás eso nos pueda ayudar en eso, si desde el gobierno han medido la magnitud de la labor que hacen ustedes, el impacto que tendría eso en la sociedad si le quitáramos rehabilitación al país.
Mire, yo estoy seguro que sí, que el gobierno está claro de eso. ¿Qué usted opina, doña María? ¿Usted quería decir algo de eso? Que si el gobierno tiene medido el impacto que significa el apoyo de rehabilitación. No lo creo. Doña María es menos política que yo. Pero definitivamente yo creo que en alguna medida ellos saben que sin rehabilitación tendrían un enorme problema, como ha sucedido con muchísimas otras instituciones que se encargan, los ciegos, el cáncer, que venimos a sustituir lo que el gobierno debía estar haciendo, indudablemente de una forma mucho más eficiente, estericando los recursos. Entonces, básicamente nosotros completamos el presupuesto, la seguridad social ha sido, a pesar de que se critica mucho, ha sido un elemento fundamental en esa parte. Y nosotros tenemos básicamente 3 actividades al año de recaudación de fondos, aparte de lo que pueda llegar voluntariamente de fundaciones, y son las 2 rifas que hacemos al año y la cena que hacemos en el mes de octubre. Y a veces hay actividades, por ejemplo, recientemente hubo un torneo de golf que la familia Bonarelli organizó, y el fruto de eso en Adozona organizó otro. O sea que uno vive buscando la forma de cómo completar un déficit que ronda alrededor de los 40 millones. Mira, interesante lo de la seguridad social. Pues aquí casi todo el mundo tiene un seguro ya. Exactamente. Entonces, ¿han logrado ustedes más o menos que todas las ARS o la ARS del Estado les reconozcan los servicios como una forma de que el dinero le entre? Y por esa vía más o menos que le entra. Bueno, de ahí tal vez el 70% del presupuesto, 65-70% del presupuesto, pero definitivamente volvemos a lo mismo, deficitario. Y hay servicios, por ejemplo, los servicios de educación especial son servicios extremadamente costosos y totalmente deficitarios. O sea, la mensualidad de un niño que se atiende con deficiencias especiales ronda alrededor de 8,000 pesos, y lo más que nosotros recuperamos son 300, 400 pesos. Hablando de los aportes del sector privado, ¿qué impacto tiene la ausencia de una ley que reconozca esos aportes como realmente una contribución? Parece que antes existía, y eso el gobierno después lo quitó, supuestamente porque habían evasiones por ese tipo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en promover una ley de ese tipo específicamente para algún tipo quizás de instituciones? Yo creo que el problema fue ese, que se abusó de ella. Se crearon 800,000 fundaciones. De las 800,000 fundaciones, 700,000 eran de políticos, y todo eso se fue degradando. Entonces las instituciones serias perdimos esa posibilidad de que una empresa pudiera aportar el 5% de sus beneficios y fuese descontado del impuesto sobre la renta. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que en todos los países del mundo eso se da, donde una persona que contribuye con una organización sin fines de lucro tiene un descuento del impuesto sobre la renta. Y yo creo que en instituciones como esta y como muchas otras que son reconocidas por la sociedad, debía de permitirse algún tipo de descuento, y no siempre el Estado estar pensando que lo que tiene que recolectar, que es necesario, pero también devolver a la sociedad en servicios. Muy bien. Sí, desde la asociación, ¿ejecutan ustedes algún programa que promueva el empleo entre las personas con discapacidad? Hace 2 años empezó un proyecto entre la Embajada Británica y patrocinado por la Embajada Británica y Multiquímica Dominicana, donde hemos ido a través de todas las cámaras de comercio del país promoviendo el empleo con personas de discapacidad. Además, acuérdense que hay una ley que exige un porcentaje, si mi memoria no me falla, es un 5% en el sector público y un 3% en el sector privado. Yo creo que la única institución que lo cumple es Rehabilitación, que tiene cerca de un 7%. Después yo creo que son pocas las empresas, pero estamos haciendo un enorme esfuerzo con mucha receptividad, porque gran parte del problema era que muchos empresarios no conocían, y también hay que entender que muchos no tienen facilidades
Pero hay sitios donde no hace falta facilidad, porque por ejemplo un call center no necesita de mucha facilidad. Puede una persona ciega, puede una persona en una silla de ruedas perfectamente. Y debo mencionar otra empresa que mantiene también un programa de ese tipo, que es Edesur Dominicana. Yo creo que Edesur tiene tal vez la mayor cantidad de personas con limitaciones empleadas, un programa que se inició en el 2011 y que todavía persiste. Incluso la periodista que era la maestra de ceremonia era una joven ciega increíble, que cuando hacía de maestra de ceremonia nadie sabía que era ciega. Excelente. Nos gustaría saber cuáles son los principales desafíos que tiene la fundación, la asociación, ahora y de cara hacia el futuro. Tener los recursos suficientes A la Cámara. para dar adecuados servicios a la población con discapacidad que necesita atenciones especiales. Y yo voy a decir algo. El único presidente de la República Dominicana que ha visitado rehabilitación, Joaquín Balaguer. Después, ninguno más. Pues ahí está la invitación Al presidente Medina, exactamente. Ahí está la invitación al presidente Medina. No, incluso yo le recomendaría que haga lo mismo que hizo el presidente Balaguer cuando visitó rehabilitación, que llevó su cheque y lo echó en una alcancía. Por supuesto. Así que nosotros esperamos al presidente Medina con su cheque. Con su cheque. Y otro adicional, Bueno. que vendría muy Y bien. que lleve un séquito largo también. Que deje los cheques también. Entiendo que entre los desafíos de los próximos 10 años de la Asociación Dominicana de Rehabilitación es aumentar la formación del personal profesional que dirige todas las áreas. Por lo siguiente, hace 40 años que nosotros entendíamos que los asistentes de terapia física, que lo entrenábamos a través de cursos en rehabilitación de 6 y 7 meses, eran aptos para nuestro proceso. Más adelante nos dimos cuenta que no, que necesitábamos personal profesional. Formalizamos acuerdos con varias universidades y es así como ya tenemos licenciados en terapia física, en terapia ocupacional y en muchas áreas que en la parte de prótesis y ortesis. Pero entendemos que por el volumen de las operaciones, por la cantidad de personal profesional que tenemos, necesitamos ir formalizando acuerdos con universidades, como lo hemos hecho hasta ahora, con la Universidad de Texas y con la Universidad de Utica, Nueva York, de manera que estas universidades puedan habilitar nuestro personal para que estudiantes de las carreras relacionadas con rehabilitación vengan a hacer sus pasantías en el país y el personal nuestro puede hacer la supervisión y el entrenamiento correspondiente en cada caso. Nosotros, además de mantener acuerdos formales con estas dos universidades, ahora mismo también estamos estableciendo acuerdos con varias universidades europeas y es tanto así que estamos formalizando acuerdos con la Universidad de Dinamarca. Aquí ahora mismo hay estudiando en la práctica clínica 8 estudiantes de ese país. Estamos formalizando un acuerdo con una universidad de Alemania también para poder enviar a sus estudiantes a recibir la práctica clínica en terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, fonoaudiología e intervención temprana. Y ciertamente que en el crecimiento que ha experimentado la Asociación Dominicana de Rehabilitación hay un reto por delante y es establecer una estructura que se coordine de manera tal que se produzca una descentralización del crecimiento, de manera que haya controles por regiones de las diferentes áreas y no tengan que desplazarse solamente desde Santo Domingo los profesionales que van a realizar las supervisiones y la valoración de lo que estamos haciendo.
Sí, ese es un problema general en el país, de que lo vemos con las universidades y lo vemos con las empresas. La sede central tiene todos los recursos, Sí. y cada vez que hay que hacer algo en cualquier parte, pues alguien tiene que desplazarse. Sí. Y eso tiene no solo un costo, sino el problema de que las comunidades siguen estando desprotegidas Y se van trasladando hacia la ciudad. hacia la ciudad. También hay que recordar, yo no quiero dejar atrás a mi querida Universidad Católica Madre y Maestra, que está implementando carreras de ese tipo, sobre todo con un impresionante y nuevo edificio, donde va a impartir aquí en Santo Domingo, porque no se impartía la carrera de medicina, y donde van a incluir carreras de terapia física y todo eso. Todavía el edificio no ha sido inaugurado, pero yo tuve la suerte de visitarlo el otro día, y realmente es un edificio y no solamente el edificio, los equipos de medicina que tienen están al nivel de cualquier país desarrollado. Esa es una muy buena noticia. Esa es muy buena noticia. Doña Mari, Diga. usted no se cansa. Por el momento, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento mejor y el momento peor suyo en rehabilitación? Bueno, el momento mejor ha sido siempre. Y peor, no recuerdo. Pero tiene que haber un momento en que se acabó el dinero, que no hay de dónde buscar, que nos van a cerrar, que el gobierno mandó a decir que no. Siempre aparece. Siempre aparece. Gracias, Fernando. Hay alguien allá arriba que siempre ayuda, ¿verdad que sí? Ha habido momentos difíciles. En múltiples oportunidades nos vimos obligados a mandar mensajeros al presidente de la República, que en ese tiempo era el doctor Balaguer, por problemas serios para poder pagar nómina. Ya. Y evidentemente que a través del paño de lágrimas de nosotros, que era Bello Andino, pues siempre aparecía un cheque. En ese tiempo no se hacía transferencia, siempre aparecía un cheque tratando de subsanar las dificultades del momento. Pero también hubo un momento difícil cuando en una ocasión se presentó un proyecto de ley que trataba de que los servicios de rehabilitación que existían en ese tiempo del país pasaran a formar parte del Ministerio de Salud Pública. Eso no pasó de ser un proyecto más, pero a final de cuentas los resultados del apoyo del país entero fueron más que suficientes para hacernos ver que no estábamos solos. Es un buen momento. Claro. Sería injusto no reconocer el apoyo de la presidencia en estos momentos a través del Ministerio Administrativo, donde indudablemente cuando estamos apretados nos buscan los recursos. Hay que hacer siempre el esfuerzo, pero yo creo que los recursos no se consiguen sin esfuerzo. Aquello de Dios aprieta pero no ahora. Pero no ahora. Definitivamente, siempre terminan apareciendo, y el sector privado, que sin duda siempre colabora, y tienen, yo no sé si la suerte o la desgracia de que a veces es difícil cuando yo voy y le pido, le digo, yo tengo un dicho muy bueno, y es que le digo, oye, el día que tú te mueras, te voy a dejar un cheque en la caja y déjame el efectivo, lo cambio de arriba. Pero no cooperan, hay un apoyo del sector privado realmente que lo apreciamos y que esperamos que sea más. Mire, por ejemplo, el caso del local de Baní, la familia Farach ha apoyado completamente la ampliación con una inversión importante, y así lo han hecho otras familias. En Sosúa hay una familia que viene cada año a la República Dominicana y hace aportes. O sea que realmente vamos a lo mismo, que Dios aprieta pero no ahorra. Sí, hemos mantenido acuerdos estratégicos importantes en diferentes localidades del país. Por ejemplo, el apoyo que nos ha dado el Central Romana en el crecimiento y en el desarrollo de un programa inmensamente grande que tenemos en la Romana ha sido importantísimo. Lo mismo sucedió en su oportunidad en los inicios del programa de la Asociación Dominicana de Rehabilitación en Bonao. Recibimos un gran apoyo de la Falcon Bridge dominicana.
Y así en muchas ciudades pues se transforman sobre la base de los apoyos de empresas de la región o de la zona que nos ayudan. Ciertamente que la Asociación Dominicana de Rehabilitación ha podido desarrollar programas de recaudación de recursos a través de todas las posibilidades que se entiende que son posibles para sacarle el dinero de los bolsillos a la gente. Hemos motivado a las comunidades y nos dan ese respaldo por el prestigio y por el afecto que nos tienen por la labor que desarrollamos. ¿Saben que está bien invertido el dinero? Sí, mira, el caso, por ejemplo, ahorita se me olvidó el caso de Guerra. El caso de Guerra se está construyendo con un apoyo de la empresa Gildan y con un apoyo de Acero Estrella, que ha proporcionado gran parte del concreto con el cual se está. O sea que siempre aparece una empresa, siempre aparece una embajada, siempre aparece un empresario que apoya y que entiende la labor que se ha hecho durante 55 años. Ahora, es mucho más fácil conseguir el apoyo cuando usted va a una comunidad y dice, yo quiero construir un local para rehabilitación, que después que el local está hecho, la gente vaya y diga, bueno, hay que pagar la nómina en este mes o hay que hacer tal cosa. Ahí es que entran las campañas de las rifas o hay también aportes individuales que la gente se compromete, por ejemplo, mensualmente a apoyar. Las dos cosas, porque construir hay que buscar los fondos para la construcción y yo creo que ese es uno de los mayores dolores de cabeza nuestros, las construcciones. Pero siempre aparece quién te dona el cemento, quién te dona los bloques, la varilla, la pintura. Entonces pues el local termina costando lo menos posible de los fondos y nosotros tenemos un capítulo de inversión de capital que tratamos de no sobrepasarnos porque eso indudablemente aumenta nuestro déficit a pesar de nosotros reconocer que en ciertas comunidades necesitan un centro de rehabilitación y apoyo, pero los recursos los estericamos hasta donde se pueda. Rehabilitación tiene una unidad quirúrgica. ¿Qué tan grande es esa unidad? Y me gustaría saber también en qué condiciones trabajan esos especialistas. ¿Son especialistas que dan servicio en otras instituciones y van porque quieren hacer un aporte o son especialistas que tienen que pagar rehabilitación? Sí, se establece un proceso de acuerdo con estos especialistas, de manera que ellos ofrecen la consulta al paciente. Los pacientes van derivados por el médico fisiatra, que es el médico de cabecera del paciente de rehabilitación, y son mayormente pacientes que con algún daño congénito o adquirido a través de los accidentes automovilísticos, etcétera. Y se hace un proceso de reconstrucción y no trabajamos con la ortopedia producto de los accidentes traumáticos. Trabajamos con pacientes que se pueden establecer las fechas de la cirugía y reservarse, y es un paciente que dura poco en la cirugía interno. Son pacientes de 3 o 4 días. O sea, ustedes no sustituyen al Darío. No. Complementamos la labor del Darío y de los hospitales ortopédicos del país. A veces trabajamos con pacientes que han tenido dificultades luego de la cirugía en el hospital porque no se cuidan, se producen las enfermedades, se producen las infecciones y eso degenera a veces en amputaciones. ¿Cuántos procesos más o menos al año hacen en esa unidad? Nosotros estamos haciendo aproximadamente 240, 250 procesos semanales, mensuales. 240. Sí. Pero eso es extremadamente costoso. O sea, realmente, bueno, ahora recuerdo el caso de un niño que me llegó a mí, porque el costo nuestro era cerca de 200,000 pesos, era una familia extremadamente pobre, y muchas veces nosotros no tenemos los recursos para cubrirlo, y entonces en esos casos vamos y buscamos un padrino. Mira, este niño tiene este problema, ayúdanos con lo que pueda, nosotros tratamos de reducir los costos lo más posible, pero es un proceso extremadamente costoso. Tenemos especialistas en cadera, tenemos especialistas
en rodillas, tenemos especialistas en brazos, tenemos especialistas en manos, y es evidente que se hacen, tenemos especialistas en columna. Usted sabe que las niñas en edades de entre 10 y 16 años tienden a sufrir de escoliosis, que son curvaturas que se presentan en la columna, y esas, cuando el paciente ya es quirúrgico por los grados de la inclinación, pues ameritan cirugía, y es evidente que se consiguen y se logran efectos que uno los ve y les parece que era imposible, y los resultados de esos especialistas nuestros. En el país hay graduados 6 neuroortopedas, y de esos 6 neuroortopedas, 4 trabajan con rehabilitación. O sea que es una especialidad muy importante que tiene que ver no solamente con los problemas de los huesos, sino también con los problemas medulares y de los nervios. Claro. Ahora, la tecnología va cambiando de una forma tal que estamos empezando a trabajar en un proyecto en conjunto con el doctor Buenaventura García Chaljú de prótesis en impresoras 3D. Uh-huh. Sí. O sea que eso no solamente va a reducir el costo, sino el peso, claro, y la capacidad del paciente poder manejar esa prótesis. O sea, realmente la medicina va avanzando a unos niveles tales de que la rehabilitación como la que yo pasé los años 50 va a ser totalmente diferente. Gracias a Dios, el desarrollo de células madres y todo ese tipo de avances de la medicina, y esto de prótesis 3D será un avance realmente. Todavía me dicen que en Haití ha tenido un éxito enorme con la cantidad de amputados con resultado del terremoto. Uh-huh. Y se quiere pues hacer algo similar aquí en la República Dominicana. No, y los desarrollos, por ejemplo, que se están logrando en los Estados Unidos a consecuencia de los problemas de la guerra, de los veteranos de guerra. Veteranos de guerra. Todo eso lo aprovecha uno. Claro que sí. Claro. Es así. Es así. ¿Sí? Hablemos un poquito del maratón que tienen pendiente. Sí, el maratón se ha concebido como un proyecto de integración, como un proyecto de solidaridad, como un proyecto de lograr que personas con discapacidades participen y se integren, pero que además de eso, personas que no tienen ninguna dificultad contribuyan a producir ese acercamiento y ese recibimiento de las personas con discapacidad de todo tipo. Participan personas discapacitadas motoras y discapacitados intelectuales, no videntes y sordos. Y definitivamente la integración y la participación es un elemento fundamental, y los resultados pues se ven cada año. El año pasado nosotros tuvimos una participación de cerca de 1.300 atletas en general, de ellos 700, 800 personas con discapacidad, pero vemos que cada vez la población normal, entre comillas, porque también tenemos los que usamos gafas, que eso es algún tipo de discapacidad. Y algunos que no tenemos problemas del tuétano, aunque no lo digamos. Yo me alegro que tú lo digas, Adriano, porque yo iba a cambiar esa cuestión de la palabra normal, porque lo primero es que yo no creo en la palabra discapacidad, porque yo creo que de alguna forma todos tenemos algún tipo de discapacidad. Claro que sí. Algunos son discapacidad motora, otros son discapacidad de la mano porque cogen y se lo meten todo en el bolsillo. O sea, hay muchísimos tipos de discapacidad. La peor, la del alma. Exactamente. Entonces, yo creo que yo los llamo personas con talentos especiales. Realmente yo creo que esa es la forma mejor de describirlo. Y el maratón lo que integra es a personas con talentos especiales, a personas que, bueno, pueden correr. Pues yo no puedo ir a un maratón. Si yo voy al maratón me van a ganar en los 2 segundos. Pero tal vez yo he hecho, cuando yo fui a la universidad, la frustración mayor del director de deporte era que nunca me pudo ganar en ping-pong. Bueno. Exactamente. O sea que uno encuentra sus habilidades y sus nichos.
Gracias por la promoción de este maratón, que para nosotros significa mucho más que los ingresos que pueda dejar. Es esa integración necesaria, es que la gente vea que la discapacidad es simplemente algo mental, que algo que uno puede sobrellevar y uno puede vencer con toda facilidad, y que todo el mundo tiene una habilidad y todo el mundo tiene un problema. De esa forma integramos a la sociedad en ambas partes. A mí me gustaría que ustedes nos comentaran sobre la dificultad mayor que tienen las personas con discapacidad motora en el país, que es la ausencia de facilidades en los edificios. A veces uno ve rampas en las calles, pero cruzar la calle ya es una dificultad para acceder a la rampa, y ni hablar de edificios de apartamentos que por una política económica los hacen de 4 pisos para no ponerle elevadores. Entonces, ¿quién puede subir 4 pisos si tiene un problema? Eso es algo fundamental, realmente, la accesibilidad en el país. Incluso a veces vemos que con muy buena intención hay instituciones públicas y privadas que hacen rampas, pero entonces las rampas no se hacen con la inclinación debida. Y yo te digo, en mi experiencia personal, llego a algunos edificios donde no me atrevo a subir por la rampa, prefiero la escalera, porque me voy a ir para atrás. Claro. Incluso recuerdo un sitio privado donde tengo una gran relación con ellos y voy con frecuencia, y tienen una rampa, y si no era por las personas que me acompañan, yo me iba para atrás, claro, porque la rampa tenía una pendiente de tal magnitud que prácticamente... Entonces, los ayuntamientos han tratado de hacer un trabajo importante, pero entonces te dejan una apertura entre la rampa y la calle, donde las ruedas de las sillas se caen ahí. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar y promover mucho. Un país que ha tenido un gran éxito en ese sentido ha sido el Ecuador, porque el presidente, primero era vicepresidente, anda en silla de ruedas, se ocupó de esa parte, y ahora siendo presidente me imagino que se ocupará todavía mucho más. Yo creo que nosotros no necesitamos que llegue alguien a la presidencia en una silla de ruedas para hacer ese trabajo. La vicepresidenta está muy sensibilizada en ese aspecto, pero es un aspecto que hay que sensibilizar a todo el mundo. Y sobre todo este aspecto de los edificios. De los edificios públicos sobre todo. Sí. Los edificios públicos sobre todo. Sí. Es horroroso. Te digo, a mí que me toca ir a muchos edificios públicos, hay algunos que simplemente... Bueno, el otro día a mi gran amigo David Collado me invitó al Palacio Consistorial, y digo, bueno, yo esa escalera, David me dice, yo sí lo siento, yo no me había dado cuenta de eso, pero ya pero se sensibilizó inmediatamente, claro, y ya dice que está poniendo un elevador. En Hacienda no hubo elevador hasta el otro día. Exacto. Había que subir una escalera incomodísima. Y sobre todo todavía quedan los escalones de la entrada. Ajá. Todo ese tipo de cosas, de edificios que yo recuerdo. Entonces, es la sensibilización que uno tiene que ir haciendo. Porque no es que la gente lo hace por malo, sino que no lo tienen en mente. El que sube perfectamente una escalera o sube la rampa, ni siquiera la suben, no piensan en que hay otro que no lo puede hacer. Yo recuerdo el caso de un profesor eminentísimo de una universidad nuestra con este problema, que tenía que ir todos los años a su decanato, a su departamento, a pedir que no le pusieran clases que no fueran el primer piso. Sí. Porque no podía subir al segundo o al tercer piso. Y yo recuerdo siempre, mi querido Monseñor Agripino Núñez me decía, ay, cuando yo lo veía a usted en la universidad subiendo todas esas escaleras. Bueno, en esa época yo era joven y yo podía subirlas perfectamente. Ya la edad era quizás motivo de orgullo decir yo voy a subir. Bueno, yo viví en el edificio Cajé, que fue el primer edificio de 12 pisos, yo vivía en el penthouse. Cuando se dañaba el ascensor yo la subía a los 12 pisos, pero ahora no me ponga a subir uno. Exactamente. Bueno, ya que vemos la gran labor que ustedes hacen, sería bueno tener la precisión de
¿cuántos son los colaboradores que hacen posible esta actividad a la que ustedes se dedican? La ciudadanía completa. Eso es muy difícil de determinar, porque, por ejemplo, en la rifa de los vehículos, ¿cuánta gente no compra el boleto y cuánta gente en la misma cena? Indudablemente hay colaboradores que son perennes y que dan todo su tiempo, pero uno mencionarlo correría el riesgo de dejar algunos y meterse en tremendo problema. ¿Y el personal de rehabilitación cuánto es? El personal de rehabilitación al día de hoy es de 1.292 empleados. O sea, 1.300. Sí, Más de y evidentemente que nosotros tenemos colaboradores, socios activos, socios pasivos, que en el país suman aproximadamente 5.000 colaboradores permanentes. Unos aportan dinero como un soporte para la institución, otros aportan su tiempo, su esfuerzo, su profesionalidad. Y es sin lugar a dudas lo que nos ha hecho fuertes y lo que ha contribuido a que la institución se haya desarrollado. Esa labor voluntaria, ese apego a principios y a normas que ejerce la institución de manera muy racional y con bastante regularidad, de manera que los programas nuestros puedan ser desarrollados y consentidos en todo el territorio nacional. Muy bien. Si hubiera que hacer algo diferente, ¿qué harían? Yo te diría, tenemos que, lo que decía Arturo, profesionalizar más nuestro personal, tratar de llevar más servicios a las áreas donde sea necesario, y sobre todo yo te diría de algo, y es a los jóvenes de hoy, porque nuestros colaboradores se nos van haciendo mayores. Claro. Y desgraciadamente los jóvenes de hoy no tienen la sensibilidad que tenían las personas de hace muchos años. Yo escribía un artículo el otro día y yo ponía ahí que cuando yo era joven, mi tío, yo nada más tengo 2 tíos, pero uno especialmente, que después me llamó y me decía que qué tío era que yo me mencionaba, yo decía, tú sabes muy bien a quién es, que me decía que yo era comunista. Porque uno tenía una sensibilidad social que ya no existe. Eso ha sido sustituido por el iPad, por la jipeta, por la discoteca, por el restaurante. Ya los hermanos no se pasan los libros ni la ropa, porque hay una moda que cambia todos los días. Entonces, que esos jóvenes se integren a las necesidades no solamente de rehabilitación, sino a las necesidades de un país que el 40% es pobre y necesitado. No, y que tiene carencias de todo tipo. De todo tipo, Claro. de todo tipo. De todo tipo. Y a la clase política también. O sea, un mensaje a la clase política de que realmente tienen que entender que el político tiene que servir, esa es la función principal de un político, servir a la sociedad. Muchos lo hacen con gran eficiencia, otros no, como es normal en la sociedad y de todo. Y definitivamente nosotros proseguir a ser una institución mucho más eficiente cada día. Las instituciones todas tienen que hacerse más eficientes cada día, porque las demandas no solamente de servicios, sino las propias limitaciones económicas te obligan a que los procesos sean como es en el sector privado también, sean mucho menos costosos, más accesibles a la población. Doña Mary, ¿qué usted piensa de eso? Bueno. ¿Qué habría que mejorar en rehabilitación? ¿Qué habría que mejorar en rehabilitación? ¿Qué habría? Que mejorar en rehabilitación. Y darle apoyo, pero fuertemente, para continuar sirviendo a los niños y adultos con discapacidad. Usted perdió una colaboradora muy importante hace un par de años, Bueno, Doña Vicenta. doña Vicenta. Vicenta, Que yo no quisiera que este programa terminara sin siquiera mencionarla. Ay, sí. Lamentablemente la perdimos. Subió a los cielos. Pero quizás alguna de la ayuda que recibe ahora viene de allá arriba. ¿Quién sabe?
Tú sabes cómo yo las llamaba, Santo y Domingo, Siéntate. porque andaban juntas para arriba y para abajo. Una gran colaboradora. En la rueda de prensa que hacíamos ayer para comentar el desarrollo del 5K el próximo sábado a las 4 de la tarde, Maratón. pues mencionamos a Vicenta. Vicenta fue la de la idea de los maratones De los maratones. y de buscar la manera de que las personas con discapacidad que asistieran recibiesen también a un grupo de personas que los apoyaran. Y sin lugar a dudas que ella estuvo siempre muy motivada por la integración de las personas con discapacidad motora e intelectual a los programas de deportes. Y siempre nos ayudaba abriendo puertas en el Ministerio de Deporte y Recreación para que nos facilitaran los espacios para la práctica deportiva que todavía hacemos. Y sin lugar a dudas que ahora con la fortaleza y el crecimiento de la institución podemos ir formando ya unos núcleos de deporte adaptado en silla de ruedas y de deporte para personas con discapacidad intelectual, que pensamos irlo llevando a todo el territorio nacional, de manera que se hagan las competencias primero en los pueblos, después regionales, hasta llegar a las competencias nacionales de personas con discapacidad intelectual y con discapacidad motora. Y esto va a ser importante porque se han hecho algunos esfuerzos, pero no teníamos en ese entonces ni los recursos, ni la consistencia, ni el apoyo que tenemos ahora casi en el territorio nacional completo. Muy bien. Es una especie de los Paralímpicos. Ajá. Exactamente, Sí. una especie de Paralímpicos. Muy bien. José María. Bueno, don Celso, yo siempre lo ubicaba en sus actividades empresariales, atendiendo sus empresas, en el debate nacional, pero no lo veía tan así centrado en apoyar a su madre en rehabilitación. Quizá era que yo no lo conocía, ¿verdad? Pero me gustaría saber a partir de cuándo usted se integra con más fuerza a la institución, y además si hay otras personas, ¿verdad?, que están acercándose, aportando sus ideas, quizás sus esfuerzos conjuntamente con ustedes para que rehabilitación siga fortaleciéndose y dando el servicio que ofrece, ¿verdad? Mira, yo me integro alrededor de hace 4 años. Ya. Pues, uno siempre estaba cerca, pero yo te diría que cerca lejos, porque uno estaba, como tú dices, en las actividades empresariales. Después tuve 3 años de vacaciones de las actividades empresariales, que no fueron de vacaciones, Sí. fueron bastante duros, Sí. pero definitivamente uno siempre vivía el día a día, las penurias, las necesidades, los esfuerzos que hacían personas como Vicenta, doña Consuelito Alsina, doña Fidelina Guiar, que uno las recuerda de niños, viéndolas allá cuando yo iba de pequeño a llenar sobres y a las pequeñas actividades, pero sí ahora ya más integrado. Yo tengo 2 preocupaciones realmente, y se lo he dicho tanto a mi esposa como a mis hijos, que yo me voy a retirar como mi mamá a los 92. Mi mamá todavía sigue, pero yo pienso que ya a los 92 sí yo me voy a retirar. Y es la rehabilitación indudablemente, y luego el aspecto de la vivienda. Yo pienso que no hay educación ni salud sin una vivienda digna. Yo participo activamente y agradezco el honor de ser parte de la directiva internacional de Hábitat. Solamente somos 2 latinos, un señor salvadoreño y yo. Venimos haciendo trabajos aquí en la República Dominicana, tal vez de forma callada, pero ya se han construido alrededor de unas 5.000 viviendas, y en eso estamos promoviéndolo también, y queremos ahora ese programa llevarlo a las viviendas de personas con necesidades especiales, porque hay un baño que hay que arreglar, hay unas puertas que hay que hacer más anchas, no pueden tener pisos de tierra. Entonces todo eso involucrarlo de esa forma. Y además ya mis hijos están grandes, así que yo les puedo dejar que ellos hagan algo. Y el relevo El relevo, en la asociación y en todas las organizaciones. en todas las organizaciones hace falta relevo, hace falta llevar gente joven, y que se vayan integrando. La directiva de rehabilitación tiene
unos colaboradores excelentes que tienen muchos años, pero hay que ir pensando en ese relevo para que las instituciones no desaparezcan. Claro. En todo. Así es. Sí. Doña Mari, díganos un pensamiento final, una exhortación final a este pueblo dominicano que apoya por 55 años de rehabilitación. Que siga apoyando a la Asociación Dominicana de Rehabilitación para que la asociación sirva adecuadamente niños, adultos con discapacidad física y también con retardo mental. Hemos de esperar que eso sea así y que los gobiernos en lo sucesivo les den el mayor apoyo posible. Pues muchísimas gracias a la licenciada Mari Pérez de Marrancini, fundadora y presidenta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, al licenciado Celso Marrancini, primer vicepresidente de la Junta Nacional, y al licenciado Arturo Pérez Gaviño, vicepresidente ejecutivo, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.